Una serie de libros y de artículos diversos. Dije que era miembro de la Academia de Historia, es miembro de la Academia de Historia, que no se me olvide. Tiene varios libros específicamente centrados en el tema que va a tratar esta noche. Menciono algunos de ellos, por ejemplo, junto con José Abreu Caldet, Guerra y Liberación en el Caribe Hispano, Cuba y la República Dominicana en el siglo XIX, y el libro Anexionismos y Antianexionismos en el Caribe Hispano, que en el día de hoy está, por cierto, a la venta de entrada, por si alguien está interesado en adquirirlo, aproveche esta oportunidad. Bien, dicho estas palabras, le doy el paso a nuestro conferencista. Bien, buenas noches a todos. Lo primero que quiero señalar es darle las gracias a la presidenta de la academia, aunque no esté presente, quien me exhortó a presentar el libro esta noche, y a los otros miembros de la Junta Directiva. Algunos no están presentes, como Adriana Miguel Tejada, Manuel García Arevalo, el doctor Amadeo Julián y don José del Castillo. También, por último, la encargada de actividades y eventos, Zoraida Vázquez. Antes de empezar, lo primero que quiero señalar es lo siguiente: ¿por qué yo escribí este libro? ¿Por qué publiqué este libro que se llama Anexionismo y Antianexionismo en la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Haití? Siglo XIX y principio del siglo XX. He venido sosteniendo la tesis, una tesis no totalmente demostrada, debo confesarlo, que señala que la guerra de la restauración dio apertura a un ciclo revolucionario en el Caribe hispano, que culminó con la derrota del Imperio Español, la guerra de 1892. He venido sosteniendo que nosotros, los dominicanos, sin ser muy chauvinistas, le enseñamos el camino a los cubanos y a los puertorriqueños, el camino de la liberación, el camino de que era posible derrotar al Imperio Español en el Caribe hispano. Y la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años de Cuba y la guerra del 95, en el cual los dominicanos, muy a orgullo nuestro, tuvimos un rol relevante, son parte precisamente de ese ciclo y de esa experiencia que nosotros, los dominicanos, pudimos mostrar a los hermanos caribeños. O sea, demostramos que era posible la derrota del Imperio Español en el Caribe hispano. Entonces esta tesis no está totalmente demostrada, pero he venido haciendo ese planteamiento en varios de mis libros. Por ejemplo, en el 2009 publiqué un libro que se llama La República Dominicana y el inicio de un ciclo revolucionario en el Caribe hispano, donde hago ese planteamiento. Claro, no es una tesis totalmente demostrada porque requiere una mayor dosis de investigación sobre el Caribe hispano. Pero este libro, básicamente, yo pienso que me abre la puerta para demostrar totalmente mi tesis. Entonces vamos, con esa introducción podemos empezar. Los cambios y la continuidad en el Caribe hispano, siglo XIX y siglo XX. Los cambios económicos. Desarrollo de la economía exportadora en Cuba, Puerto Rico, Haití y la República Dominicana. Los países del Caribe hispano desarrollaron economías exportadoras después de las revoluciones atlánticas. La Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de Haití y la independencia de los países latinoamericanos entre 1810 y 1835. Cambios y continuidades. Cuba y Puerto Rico, colonia de España, sustituyeron a Haití como principal productor de azúcar en el Caribe. El impacto económico de la Revolución haitiana fue devastador
para la burguesía colonial francesa, que perdió gran parte de sus plantaciones de azúcar, café, índigo, algodón, etc. Migraciones y nuevas producciones. Un sector de la burguesía colonial francesa inmigró hacia Cuba, Puerto Rico, la parte del este de la antigua española, Nueva Orleans hasta Nueva York. Estos nuevos inmigrantes jugaron un rol relevante en el desarrollo de la economía de plantación azucarera, producción de café y hasta en la introducción de nuevas músicas y bailes en otros territorios del Caribe. La economía de plantación de Cuba y Puerto Rico. Las economías coloniales de Cuba y Puerto Rico desarrollaron robustos sistemas de plantaciones durante el siglo XIX, expandiendo su fuerza de trabajo esclava y sus poblaciones de colonos. Similitudes y diferencias. Ambas islas permanecieron como colonia de España, diferente a la República Dominicana, que era un país políticamente independiente y con una economía de pequeña producción y subsistencia. En cambio, en el periodo post-revolucionario, Haití dependió de sus exportaciones de café como base de su economía. Las plantaciones casi desaparecieron en Haití. Las plantaciones en la República Dominicana. Diferente a Cuba y Puerto Rico, la economía de plantación en la República Dominicana se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La plantación dominicana fue diferente, pues aquí no había esclavos, había una fuerza de trabajo doméstica dominicana trabajando en la industria azucarera en principio, inmigrantes extranjeros de Islas Vírgenes, Puerto Rico y Haití. La economía exportadora. Cuba desarrolló el contrapunteo entre el azúcar y el tabaco, con sus múltiples diferencias en su proceso de producción y exportación. Puerto Rico desarrolló su economía exportadora basada en el contrapunteo del azúcar y el café. La República Dominicana desarrolló su economía exportadora basada en la producción de azúcar, café, cacao y tabaco. Pero diferente a Puerto Rico y Cuba, nosotros no teníamos esclavos. Haití, el periodo postrevolucionario. El impacto de la revolución haitiana en la estructura económica de Haití. El impacto de la revolución haitiana fue devastador sobre la economía. Las plantaciones casi desaparecieron, a pesar de los esfuerzos de los gobernantes haitianos por readecuar la plantación a la nueva realidad postrevolucionaria. La producción de azúcar terminó desapareciendo y el café se convirtió en el principal rubro exportador. Los cambios políticos, la coyuntura internacional, la confrontación europea-norteamericana. Los imperios europeos del siglo XIX desarrollaron una política de alianza coyuntural para enfrentar la política exterior de expansión colonial de los Estados Unidos. Los países europeos crearon lo que se llamó la cuádruple alianza, una alianza integrada por Inglaterra, Francia, España y Portugal. Las confrontaciones interimperialistas. Los imperios europeos aspiraron al mantenimiento del status quo en el Caribe hispano, no cambio para el Caribe hispano. Hegemonía comercial inglesa, Cuba y Puerto Rico como colonia de España, la República Dominicana independiente y el reconocimiento del Estado Dominicano por Haití. Las políticas exteriores norteamericanas confrontaron estas realidades, empezando por la doctrina Monroe, el destino manifiesto y la política expansionista hacia el Caribe hispano, que tuvieron entre sus metas, en principio, Samaná y Cuba. En cambio, la política exterior española, la política exterior isabelina, durante la época de Isabel II se desarrolló en el gobierno largo de la Unión Liberal. El aspecto más significativo de esta política imperialista de carácter intervencionista lo fue la expedición francesa y española a Cochinchina, la guerra de África,
la expedición a México, la anexión y la guerra de la restauración en Santo Domingo y la guerra del Pacífico contra Perú y Chile. El caso de la República Dominicana, la situación política interna, buscando la hegemonía y la permanencia en el control del poder político. Pedro Santana, el caudillo sureño, quería ser español para no ser haitiano. Estaba convencido que la mejor vía para una República Dominicana próspera era finalizar la lucha contra la ES, resolver el problema de la estabilidad política y financiera mediante la anexión a España. Más que la búsqueda de la paz con Haití, lo que explica su decisión fue la creación de un clima de estabilidad política e inversiones económicas que garantizara su hegemonía política, usando el ejército español y las instituciones propias del Imperio Español. El anexionismo de la República Dominicana, de Pedro Santana Buenaventura Báez. Examinando el anexionismo como una visión política nacional de carácter neocolonial, en la cual ambos gobernantes usaron el asunto haitiano para lograr sus objetivos políticos, que aspiraban al fracaso del proyecto nacional. Fueron presidentes los dos y ninguno creía en la República Dominicana. Ambos gobernantes, independientemente de la diferencia de sus proyectos y de las rivalidades recíprocas, tuvieron un punto de vista común. Creían en la incapacidad de los dominicanos para viabilizar un proyecto de nación. La consolidación de un proyecto nacionalista. La República Dominicana fue el único país del Caribe hispano en el cual se logró cuajar un proyecto anexionista, aunque de forma efímera, valga la aclaración. Pero su primer esfuerzo anexionista fue con España, diferente a Cuba y a Puerto Rico, cuyas aspiraciones anexionistas eran hacia los Estados Unidos. A pesar de que este proyecto se constituyó en una pesadilla para el Imperio Español, pues su política administrativa y la visión independentista de algunos restauradores coadyuvaron al cumplimiento de la guerra de la restauración y a la derrota del Imperio Español. La separación de España y la incorporación a los Estados Unidos, el anexionismo en Cuba. Los movimientos políticos anexionistas aspiraron a poner fin al colonialismo español con la meta de incorporarse a la gran nación norteamericana. Los orígenes del anexionismo cubano hay que buscarlo en la expulsión de los diputados cubanos de las Cortes Españolas, 1837, y en las políticas exteriores norteamericanas, cuya meta era que Cuba formara parte de los Estados Unidos. La tesis de la gravitación política y de la espera paciente formaron parte de estos esfuerzos. El anexionismo en Cuba, la política expansionista sureña. La Confederación y los estados sureños aspiraron a crear un imperio esclavista y Cuba, como territorio esclavista, era parte de esos planes. Los más ardientes anexionistas, como Narciso López, tenían como su meta arrebatar Cuba de España para anexarla a los estados sureños. Cuba, múltiples corrientes anexionistas. El anexionismo en Cuba era un movimiento sólido con muchos recursos y gran influencia en el país y en el exilio. El grupo más influyente era el nucleado alrededor del Club de La Habana, integrado por los más influyentes sectores de la burguesía azucarera. Entre ellos estaban Miguel Aldama, Cristóbal Madán y José L. Alfonso. Eran partidarios de la independencia de Cuba para anexarla a la Confederación. La meta de los anexionistas en Cuba: primero, preservar la esclavitud, asegurar el mercado norteamericano. El mercado norteamericano es el principal mercado para Cuba y Puerto Rico, y proteger las inversiones azucareras y sus propiedades. Pretendieron lograr la anexión a través de la compra por los Estados Unidos de Cuba.
estaban organizados geográficamente alrededor de las villas. Aspiraban a lograr la anexión a través de las acciones insurreccionales de Narciso López desde Nuevo Orleans. Tenían influencia en Trinidad, Santi Espíritu, Cienfuegos y Matanzas. El tercer grupo anexionista estaba localizado en Puerto Príncipe, con ramificaciones en Oriente. Eran terratenientes ganaderos que aspiraban a un desarrollo capitalista de la industria azucarera y a la abolición de la esclavitud. De este grupo, el más destacado se llamó Gaspar Cisneros Betancourt. Gaspar Cisneros Betancourt fue un anexionista de pura cepa. Decía que el anexionismo era un cálculo. Fue uno de los fundadores del periódico La Verdad, que difundía las propuestas anexionistas entre la comunidad cubana residente en Nueva York y en otros territorios americanos. Fue expulsado de Cuba durante la administración de Leopoldo Otón y en Nueva York se convirtió en dirigente de la Junta Cubana. Los puntos de vista de Gaspar Cisneros sobre la anexión eran los siguientes. Decía, la anexión a los Estados Unidos sería otra cosa. La gente yanqui es entendida en eso de gobierno y hacen prosperar a cualquier país que cojan en sus manos. Pero esa anexión debe hacerse pacíficamente por convenio entre partes, España, Estados Unidos y Cuba. En carta a José Antonio Saco, el 19 de octubre de 1848, le indicó, la anexión no es un sentimiento, es un cálculo, es la ley imperiosa de la necesidad, es deber sagrado de la propia conservación. España no puede protegernos, necesita las potencias aliadas de Francia e Inglaterra para sostener su dinastía. José Antonio Saco, el más grande pensador antianexionista, se le atribuye el haber creado el adjetivo de cubano. Historiador prominente, economista, educador, miembro fundador de la Academia Cubana de Literatura y diputado electo de las Cortes Españolas. Saco respondió a Gaspar Cisneros Betancourt y a los anexionistas en un folleto publicado que se llamó Ideas sobre la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, 1848. En ese ensayo, Saco dijo lo siguiente: a pesar de que reconozco la ventaja que Cuba alcanzaría formando parte de aquellos estados, me quedaría en el fondo del corazón un sentimiento secreto por la pérdida de la nacionalidad cubana. Los norteamericanos dentro de poco tiempo nos superarían en número y la anexión, en último resultado, no sería anexión, sino absorción de Cuba por los Estados Unidos, concluyó diciendo. Pero yo desearía que Cuba no solo fuese rica, ilustrada, moral y poderosa, sino que fuese Cuba cubana y no angloamericana. Claro, Saco no era independentista, no era separatista, no era anti-español. Tenía una visión sobre su compromiso con el pueblo cubano, pero ese compromiso no llegaba a separarse de España. Él creía que Cuba tenía solamente una salida, que era trabajar junto a España, porque la salida sería una revolución que dice él, sería una tragedia para Cuba, porque los negros matarían a todos los blancos. Se replicaría la experiencia haitiana, y no era eso lo que querían los cubanos ricos. En Puerto Rico el anexionismo fue diferente, porque fue más débil que en Cuba. Diferente a otras posiciones políticas del siglo XIX, separatismo, autonomismo, reformismo y asimilismo, el anexionismo puertorriqueño aspiraba a una separación de España para ser parte de los Estados Unidos. Esta tendencia estuvo presente en el Grito del Ares, donde existió una corriente anexionista que no participó en el intento de rebelión contra España.
ser separatista desde mediados del siglo XIX, en un crítico del joven imperio, al no concederle a los puertorriqueños la ciudadanía americana. La ciudadanía americana se le concedió a Puerto Rico en 1917. Hena señaló: a los españoles se les concedió la opción de mantener la ciudadanía española o adquirir la norteamericana. Al no tener personalidad política, los puertorriqueños eran unos parias, privados de coger una u otra ciudadanía. Este tema se complica porque, como ustedes saben, la anexión, el proyecto de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos fue derrotado en el Congreso norteamericano. Claro, una gran oposición interna en el país, una lucha de Gregorio Luperón y otros patriotas por derrotar la política de Báez y poner fin a la anexión a los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también se dio una lucha. En Estados Unidos había dos posiciones diferentes. Una, la posición de Frederick Douglass. Frederick Douglass favoreció la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos. Este era un líder afroamericano muy prominente, intelectual de envergadura, abolicionista, pero entendía que era positiva la anexión a los Estados Unidos para los grupos inmigrantes negros de Estados Unidos y también para los mulatos dominicanos y los negros dominicanos, porque entendía que el progreso, la tecnología, la industrialización iba a elevar el nivel de vida de los grupos bajos de la gran nación dominicana. Sin embargo, Douglass, que era blanco, que era el jefe del comité, Somerville, que era el jefe del comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, se opuso tenazmente a la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos, como también se opuso a la anexión de Haití a los Estados Unidos. Él entendía que los norteamericanos habían violado la Constitución en su política de apoyo a Báez en forma irrestricta. Consideraba que la dominación imperial impondría un orden racial discriminatorio contra las poblaciones de color y negra. Además, veía a Haití como un ejemplo de los pueblos caribeños que logró su libertad derrotando al Imperio francés. Por tanto, entendía que su deber era también proteger a Haití. De ahí que devino un líder político totalmente antianexionista. Derrotó la anexión de la República Dominicana en el Congreso norteamericano y se opuso tenazmente a la anexión a Haití de parte de los Estados Unidos. Y estamos casi concluyendo. El problema del anexionismo presenta algunos problemas para la constitución de los caribeños como naciones independientes, estados independientes. El primer problema es la esclavitud. El asunto de los anexionistas cubanos y puertorriqueños, lo principal era mantener la esclavitud como fuerza de trabajo, número uno. Número dos, mantener el mercado norteamericano. El azúcar que ellos producían, a pesar de que eran colonias españolas, lo vendían a Estados Unidos. En ese sentido, la mayoría de los anexionistas favorecían el mantenimiento de la esclavitud, imagínense ustedes, casi a fines del siglo XIX, y por tanto excluían de cualquier proyecto nacional a negros y mulatos. Negros y mulatos no formaban parte de la visión de esta gente. Negros y mulatos no podían formar parte de la nación cubana o puertorriqueña que se crearía. Los anexionistas constituyeron un obstáculo para la consolidación de las naciones y los estados del Caribe. Los anexionistas no tenían como objetivo la creación de una nación incluyente, como plantea José Martí, como planteó Duarte, como planteó Betances o como planteó Maceo, cuando dijo ni blanquitos ni negritos, sino cubanos.
Entonces, una pregunta aquí que apicúa. El anexionismo y el problema de la nación y el Estado en el Caribe hispano. ¿Contribuyeron los anexionismos a la consolidación de los estados del Caribe hispano? ¿O por el contrario retardaron su proceso de surgimiento y desarrollo? Un intento de respuesta a esta pregunta aparece en mi libro, en la página 183, en el libro que pongo a circulación aquí, que dice lo siguiente: el anexionismo y el problema nacional. Dice la cita del libro: a la altura del conocimiento histórico sobre el siglo XIX, es posible ensayar una teoría de los anexionismos en el Caribe hispano. Las clases dominantes, terratenientes y hacendados azucareros se movían por la bolsa y no por la patria. Además, tenían una visión política que no aspiraba a una ruptura del orden colonial. Algunos sectores de la clase dominante apostaron a la reforma dentro del orden colonial. Otros aspiraban a la anexión a los Estados Unidos y muy pocos aspiraban a una revolución anticolonial. Los movimientos anexionistas contribuyeron a obstaculizar una toma de conciencia nacional generalizada y dificultaron el desarrollo de nuestras naciones, pero contribuyeron a fortalecer una identidad diferenciada de los imperios europeos, aun cuando su visión de la nación era de carácter excluyente. Y con eso concluyo la presentación. O sea, lo que quiero señalar es lo siguiente: no es el debate aquí de cuál fue primero, si la nación o el Estado, el huevo o la gallina. Ese no es el debate. El debate aquí es si estos grupos políticos, parte de la clase dominante, que dependían de la esclavitud hasta fines del siglo XIX, tenían una visión de una nación moderna, incluyente, en que todos los sectores sociales y económicos formaran parte de esa nación. Ese no era el punto de vista de ellos. El punto de vista de ellos es que había que blanquear la nación. Por eso promovía la inmigración de españoles, de gallegos, porque pensaban que la única salida era blanquear la nación frente al peligro o el peligro de los mulatos. Muchas gracias. Efectivamente, pasamos a los turnos de preguntas. Veo una mano, dos manos, tres manos. Normalmente 3 turnos. Empezamos por aquí, luego la dama y luego el caballero allá atrás. ¿Cuál es el primero, Bison? Ya empezamos ahí. Bueno. Gracias, buenas noches. Samuel Bisonó, profesor de la Universidad Iberoamericana, vive de Historia. Tengo varias preguntas, realmente, en base a todo lo que usted ha explicado. Número 1, si usted ha mencionado, si esa emigración de franceses haitianos a esos diferentes lugares ha encontrado rastros de llevarse y establecer una gastronomía en esos lugares. Es decir, por ejemplo, la habichuela con dulce sabemos que viene por lo que ha encontrado José Guerrero, de que estaba en el Santo Domingo francés, pero pasan a este lado y entonces se convierte en nuestra habichuela con dulce. Parto desde esa premisa. En la misma línea, si los cubanos tenían ese miedo de que potencialmente pudiese existir un levantamiento armado de los negros esclavos en Cuba, ¿qué particularidades de pensamiento pudieron haber tenido todos esos negros que fueron principalmente traídos de África en el siglo XIX, que no se levantaron? Porque era una gran cantidad de gente que fue llevada a Cuba en 1800 a 1840 aproximadamente. Si sabemos que hubo un buen tráfico ilegal. Entonces, conectado a ese punto sería, ¿acaso, no voy a decirlo
como una defensa de la esclavitud o cosas por el estilo, sino que hubo particularidades diferentes en esa esclavitud del Saint-Domingue y esa esclavitud extendida por toda Cuba, a sabiendas de que en La Habana no se permitía la residencia de negros a menos que se pagasen altos impuestos. Y para terminar, con relación a esta pelea de evitar la anexión a Estados Unidos, sabemos que se escribieron 5.000 cartas y que fueron entregadas a la comisión que vino aquí a República Dominicana y se fueron llevar a Estados Unidos. ¿Dónde pudiéramos leer esas cartas? ¿En qué archivo están en Estados Unidos, por ejemplo? Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bien, fíjate. La primera pregunta sobre la gastronomía y influencia francesa, ese no es mi fuerte. Tiene que buscar a otra gente para eso. Pero el impacto de esta migración fue fuerte en los otros países, en los países del Caribe hispano. En Cuba, por ejemplo, hicieron una gran contribución en la producción cafetalera, en la producción de azúcar en Puerto Rico y aquí mismo en la República Dominicana. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, muy interesante, el problema de la esclavitud es un problema bien delicado en Cuba por lo siguiente. El número de esclavos en Cuba era sumamente alto, 40% de la población. Los cubanos, cuando pasaron revista, cuando en los censos del 40 descubrieron la cantidad tan grande de negros que había en Cuba, se espantaron y desarrollaron toda una teoría. La teoría era que en Cuba no podía haber una revolución de independencia, porque una revolución de independencia sería una apertura a una guerra similar a la que pasó en Haití, porque los negros se iban a levantar contra los blancos y sería una catástrofe para el país. Esa es la visión que yo tenía. O sea, era una política totalmente antinegra. Entonces, José Antonio Sacco, no la mente prominente de la intelectualidad cubana, planteaba claramente que había que blanquear la nación cubana, que los cubanos negros formaban parte de Cuba, que había que promover la inmigración blanca, para atenuar la gran cantidad de población negra en Cuba. O sea que en términos de que era una nación moderna, imagínense ustedes, esa es la visión que tenían ellos. Pero el asunto también se complicó porque, como ustedes saben, Inglaterra desarrolló una política de oposición a la esclavitud y España firmó un tratado con Inglaterra que básicamente iba a eliminar la esclavitud a fines del siglo XIX. España no le prestó atención a eso, claro está. Pero los ingleses y los franceses presionaron a España para que creara un régimen de trabajo libre, cosa que España nunca hizo. Y por último, debo decirte que los españoles en algún momento pensaban que los Estados Unidos en algún momento tenían una visión de que la guerra iba a ocurrir contra España, de que la guerra venía de parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre estuvo interesado en Cuba. Desde Jefferson tenían esa visión de que Cuba, por su posición geográfica, tenía que ser parte de Estados Unidos, no de España, o sea que España estaba muy lejos, que el territorio americano, Cuba pertenece al territorio americano, por tanto Cuba debía pertenecerle a ellos, y desarrollaron varias teorías. El hecho de que Cuba fuera una colonia de España los llevó a ellos a desarrollar lo que se llama la teoría de la espera paciente. La espera paciente era sobrevivir con España hasta que Estados Unidos estuviera en condiciones de derrotar a España y arrebatarle a Cuba. Es decir, que tenían pendiente el control sobre Cuba. Otras preguntas. Las cartas. Sí, fíjate, esta documentación. Hay un libro de José Nova. Bueno, en el libro mío también hay alguna información sobre esa documentación. Las cartas están accesibles
En las publicaciones de Morisi, sobre la publicación de Morisi sobre el proceso de anexión en Estados Unidos, que se ha publicado por la Academia, aparece alguna información. Pero en el libro yo también menciono dónde se puede conseguir esta información. Hay una cantidad enorme de documentación en las cartas de Nova, discute algunas de las cartas en los libros. Sí, José Nova. Yo lo cito en el libro mío. ¿Otra Sí, pregunta? buenas noches, profesor. Profesora Lucía Artaya. Escuchando ya la última parte, cuando usted concluye de las características que tenían los anexionistas, en esta época, ya cuando se hace el intento de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos, si pudiéramos comparar con la anexión a España, la República Dominicana, fíjense que una de las características y condiciones de lo que fueron establecidas para anexar la República Dominicana a España era que no se estableciera la esclavitud. Y en ningún momento se pensó en esclavitud. Inclusive Inglaterra no interviene en el proceso de anexión porque vio que España no tenía esas condiciones, esos objetivos de establecer la esclavitud. Aunque se pensó diferente y el presidente haitiano, Jean Frank, inclusive reaccionó contra la anexión a España, previendo y evitando que se estableciera la esclavitud, pero en el fondo no era la esclavitud. No sé si fue en ese momento o porque era con España o porque en Estados Unidos, en esta época ya, de 1868, existía en Estados Unidos el tema de la esclavitud. ¿Cuál es tu pregunta? Más que pregunta, quizás una reflexión, porque usted habla al final de que los anexionistas tenían como parámetro el tema de la esclavitud, que ese era el objetivo, eran esclavistas. Yo, haciendo una comparación con lo que fue la anexión a España, la República Dominicana, no fue considerada la esclavitud. ¿Hay alguna diferencia, contexto que diferencie? Sí, hay alguna diferencia. La diferencia fue que Inglaterra le exigió a España el no restablecimiento de la esclavitud en el nuevo territorio anexado. Fíjate, la anexión ocurrió porque se dio una confluencia de fuerzas europeas. Esta alianza que yo hablo aquí, Inglaterra, España, Francia y Portugal se aliaron contra la política de Estados Unidos. Entonces España pensaba que anexando la República Dominicana iba a proteger su territorio de Cuba y Puerto Rico. La República Dominicana no era tan importante para España. Importante era Cuba y Puerto Rico. Entonces, anexando la República Dominicana, pensaba que podía crear las condiciones para una mayor seguridad de esos territorios. En ese sentido, ellos no intentaron restablecer la esclavitud, porque fue un compromiso con Inglaterra. Pero el problema de la esclavitud fue una de las causas por la cual surgió la guerra de la restauración, porque los dominicanos tenían el temor de que España podía restablecer la esclavitud, y los restauradores utilizaron eso como un arma de propaganda. Además, eran muy racistas. Era evidente en el ejército dominicano, los mulatos que eran oficiales del ejército dominicano eran mirados con desprecio y lo convirtieron de un ejército dominicano a una milicia inferior que no se comparaba con el ejército español. De manera que esos elementos contribuyeron al surgimiento de la guerra de la restauración. El asunto de la esclavitud es muy importante, a pesar de que aquí no había esclavitud. Buenas noches, profesor. Estudiando la anexión a España, yo he encontrado
6 factores nacionales que la